7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. El sargento artillero de la Infantería de Marina, Tom Brewster, se agacha detrás de un almacén en llamas. Su rifle apuntaba a un piloto japonés a 800 yardas de distancia, ametrallando a los indefensos supervivientes en el agua cubierta de petróleo. A través de su mira militar estándar, el objetivo no es más que una imagen borrosa. Él dispara de todos modos. Un completo fracaso. El piloto continúa con su labor mortal. Inalcanzable a esa distancia. 3 meses después, en una pequeña óptica de Pittsburgh, un inmigrante alemán llamado John Unner examina con creciente disgusto las obsoletas miras telescópicas de la Primera Guerra Mundial de los marines. Las miras Lyman 5 apenas alcanzan las 400 yardas en un buen día. Los jóvenes marines están muriendo porque simplemente no pueden ver lo suficientemente lejos para defenderse. Unner le desliza su propia creación sobre la mesa de trabajo. Una mira telescópica civil de 8 aumentos diseñada para competiciones de tiro de fin de semana. Capitán, dice con su marcado acento, este visor nunca estuvo pensado para el bar. Pero mientras el capitán Van Orton observa a través de los visores de cristal nítido, viendo de repente objetivos a 1000 yardas de distancia con una claridad imposible, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Cómo es posible que una mira telescópica civil frágil, rechazada por los expertos militares por considerarla demasiado compleja para el combate, se convierta en la columna vertebral del programa de francotiradores más letal de Estados Unidos? 7 de diciembre de 1941. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las tranquilas aguas de Pearl Harbor, pintándolos acorazados con tonos dorados y grises que pronto serían reemplazados por tonalidades más oscuras. A las 7 de la mañana y 55, la primera oleada de aviones japoneses irrumpió desde el cielo occidental, y sus motores ahogaron los pacíficos sonidos de la mañana de domingo en una base naval en reposo. En cuestión de minutos, el mundo cuidadosamente ordenado de la flota del Pacífico de los Estados Unidos se disolvió en caos, humo y la atronadora percusión de la artillería explosiva. El sargento artillero de la Infantería de Marina, Tom Brewster, caminaba hacia Mess Saul cuando las primeras bombas cayeron sobre Fort Island. Brewster, un veterano con 20 años de servicio, manos callosas y nervios de acero fruto de incontables horas en el campo de tiro, poseía ese tipo de conciencia táctica instintiva que distinguía a los marines profesionales de los guerreros de fin de semana. Mientras las explosiones se extendían por todo el puerto y el fuego de ametralladora azotaba los barracones de madera, él no corrió a refugiarse como los marines más jóvenes que lo rodeaban. En cambio, corrió hacia la armería. El rifle Springfield le resultaba familiar en las manos mientras cargaba la recámara y ajustaba la correa de cuero con una eficiencia propia de la práctica. La mira Lyman montada sobre el cerrojo era de dotación estándar, una óptica de 5 aumentos con una lente objetivo de 3/4 de pulgada que el núcleo había estado utilizando desde la guerra anterior. Brewster había calificado a tiradores expertos con esta misma configuración docenas de veces en los campos de tiro conocidos de Guántico, colocando regularmente los disparos dentro del anillo 10 a 600 yardas en condiciones controladas. Pero aquella mañana en Pearl Harbor no se ofrecían condiciones controladas. Entre el humo que se dispersaba y el resplandor anaranjado del fueloil ardiendo, Brewster divisó su objetivo. Un piloto japonés a bordo de un bombardero torpedero Nakajima B-5N Kate realizaba un vuelo rasante de ametrallamiento sobre el puerto. Sus ametralladoras tableteaban mientras apuntaba a los marineros que luchaban en el agua cubierta de petróleo. Los heridos y moribundos salpicaban la superficie como muñecas rotas, sus uniformes blancos contrastando con el petróleo negro que cubría todo lo que tocaba. El piloto inclinó su avión en un viraje perezoso, preparándose para otro ataque contra los indefensos supervivientes. Brewster cayó boca abajo detrás de una barrera de hormigón, apoyando firmemente los codos en la superficie rugosa. La distancia al objetivo se registró automáticamente en su mente. 800 yardas, tal vez 850. En circunstancias normales, con objetivos a distancias conocidas y munición de precisión, un disparo así sería un reto pero alcanzable para un infante de marina de su calibre. Pero estas no eran circunstancias normales. El aumento de 5 Ox del visor Lyman redujo la aeronave a poco más que una silueta oscura contra el cielo lleno de humo. A 800 yardas, el propio piloto era invisible, solo una presencia teórica dentro de una máquina que se movía con un propósito letal a través del limitado campo de visión de Brewster.
La retícula del visor, diseñada para objetivos estacionarios en campos de tiro bien mantenidos, parecía lamentablemente inadecuada para seguir a una aeronave en movimiento cuya velocidad y dirección cambiaban a cada segundo. La respiración de Brewster se ralentizó a medida que su entrenamiento tomaba el control. Lidera el objetivo. Ten en cuenta la distancia. Compensó el viento cruzado que transportaba el acre olor a barcos incendiados a través del puerto. Su dedo encontró la resistencia familiar del gatillo, ese punto preciso donde una onza más de presión enviaría la bala de 150 grams a 2800 pies por segundo. El rifle rebotó contra su hombro con un crujido seco que fue inmediatamente ahogado por la gran sinfonía de destrucción que resonaba en el puerto. A través de la mira telescópica, Brewster vio cómo su bala pasaba inofensivamente detrás del avión, un fallo limpio que desapareció en el caos sin causar ningún efecto. El piloto continuó su labor mortal, sus ametralladoras trazando líneas de muerte sobre el agua donde los marineros estadounidenses luchaban por sus vidas contra un enemigo al que no podían alcanzar ni combatir eficazmente. Brewster cargó otro cartucho, sus movimientos automáticos a pesar del amargo sabor del fracaso. El avión se estaba alejando en un viraje, ascendiendo hacia la relativa seguridad de la altitud, donde las armas ligeras estadounidenses no podían seguirlo. En 30 segundos de respiración controlada y puntería precisa, el marine había aprendido una lección que lo atormentaría durante los primeros meses de la Guerra del Pacífico. Su equipo no estaba a la altura de las distancias a las que se libraban los combates modernos. 3 meses después, la guerra se había transformado de un ataque sorpresa en una desgastante campaña de guerra de islas, donde la puntería individual podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y el fracaso catastrófico. En el cuartel general del Cuerpo de Marines en Washington, llegaban diariamente informes de bajas de lugares con nombres como Isla Wack, Baton Rouge y Canal Guadal. Los jóvenes marines entrenados en las técnicas de tiro a distancia conocidas en tiempos de paz estaban descubriendo que los francotiradores japoneses los superaban sistemáticamente en alcance, abatiendo a las fuerzas estadounidenses desde posiciones a las que el equipo existente simplemente no podía acceder con eficacia. El capitán George O. Van Orton, de la Junta de Equipamiento del Cuerpo de Marines, comprendió estas limitaciones con la claridad que proviene de la experiencia personal. Van Orton, un tirador de élite que había ganado múltiples campeonatos en Camp Perry, combinaba la precisión analítica de un ingeniero con la sabiduría práctica de un oficial de combate que había probado personalmente cada pieza de equipo que recomendaba. Las paredes de su oficina exhibían los certificados y trofeos de una carrera como tirador que abarcó 2 décadas. Pero los informes que llegaban a su mesa contaban una historia diferente sobre la capacidad de puntería estadounidense en condiciones de combate. El viaje a Pittsburgh en aquella fría mañana de febrero representaba algo más que una evaluación rutinaria del equipo. Van Orton cargaba con el peso de las crecientes bajas y la certeza cada vez mayor de que las fuerzas estadounidenses estaban luchando con herramientas obsoletas contra un enemigo que comprendía el valor táctico de una óptica superior. El viaje en tren a través de la campiña de Pensilvania le dio tiempo para repasar las especificaciones técnicas una vez más, aunque ya se había memorizado cada detalle del estándar actual. La mira Lyman 5A representaba el estado de la óptica militar estadounidense en 1942. Un diseño fiable y robusto que ofrecía un rendimiento adecuado en las condiciones controladas para las que había sido desarrollada. La magnificación de 5 aumentos proporcionó una resolución de objetivo suficiente para disparos a distancias conocidas de hasta 600 yardas. La lente objetivo de 3/4 de pulgada recogía suficiente luz para una visibilidad clara en condiciones óptimas. Los mecanismos de ajuste internos eran sencillos y robustos, diseñados para soportar el trato brusco que inevitablemente recibía el equipo militar. Pero un rendimiento adecuado en condiciones controladas estaba demostrando ser insuficiente para las realidades del combate en el teatro del Pacífico, donde las distancias de enfrentamiento superaban regularmente las 800 yardas y las condiciones ambientales ponían a prueba todas las suposiciones sobre la fiabilidad del equipo. Van Orton había leído suficientes informes posteriores a la acción para comprender que el entrenamiento de tiro estadounidense era excelente, pero que el equipo de tiro estadounidense estaba fallando a los marines que dependían de él. La pequeña óptica de Liberty Avenue no parecía tener nada de especial desde la calle. Su modesta fachada se encontraba encajada entre una ferretería y una tienda de delicatessen en un barrio donde los artesanos inmigrantes habían estado perfeccionando sus oficios durante generaciones. Pero en el interior, John Unerle padre había estado revolucionando silenciosamente la óptica de precisión con la misma atención metódica al detalle que había hecho que la fabricación alemana fuera sinónimo de calidad en todo el mundo.
La carta de rechazo llegó un martes por la mañana a finales de la primavera de 1942, entregada por courier a las oficinas de la Junta de Equipamiento del Cuerpo de Marines en Washington con la eficiencia burocrática que caracterizaba la correspondencia militar en tiempos de guerra. El capitán George O. Van Orton leyó los párrafos del tour 2 veces antes de dejar el documento a un lado, apretando la mandíbula con cada negación cuidadosamente redactada. La firma del coronel William Sterling aparecía al final en tinta gruesa, seguida del sello oficial que transformaba la recomendación en política con carácter administrativo definitivo. Cualquier nuevo sistema de rifle de francotirador se basará en la plataforma probada M19903 Springfield, afirmaba la carta con certeza burocrática. La propuesta del Winchester modelo 70 carece de suficientes pruebas de campo en condiciones de combate para garantizar su adopción durante las operaciones en curso. No cambiamos de caballo a mitad del río. La decisión reflejó un pensamiento institucional que priorizaba los sistemas probados sobre las soluciones innovadoras, un enfoque conservador que valoraba la fiabilidad por encima de las mejoras en el rendimiento. En Camp Lune, Carolina del Norte, el programa de evaluación de 3 meses generó datos que contaban una historia diferente. Los armeros de la Infantería de Marina habían realizado pruebas exhaustivas tanto del rifle Winchester modelo 70 como de los rifles Springfield M1993 modificados. Ambas plataformas montan el visor civil de 8 aumentos de John Unerle. Las cifras eran extraordinarias según cualquier estándar de precisión militar. Agrupaciones consistentes de 3,5 pulgadas a 600 yardas con munición de competición, con una precisión angular subminiatura que superó las especificaciones militares existentes por márgenes significativos. El sargento mayor Bill Harrison había supervisado gran parte de las pruebas de campo con la mirada escéptica de un instructor de tiro que había visto fallar equipos sofisticados bajo el estrés del uso real. 20 años de servicio en la Infantería de Marina le habían enseñado a desconfiar de los mecanismos complicados, especialmente cuando su mantenimiento corría a cargo de infantes de Marina de 19 años que operaban en condiciones de combate, donde los procedimientos de limpieza adecuados competían con las necesidades de supervivencia inmediatas. Los mandos de ajuste externos y el sistema de montaje deslizante de la mira inerte representaban exactamente el tipo de complejidad que ponía nerviosos a los suboficiales experimentados. Ese cacharro tiene más piezas móviles que un reloj de bolsillo, murmuró Harrison mientras examinaba los mecanismos micrométricos de la mira durante una inspección matutina. El marine a su lado, el cabo James Mitchell, originario de la zona rural de Kentucky, asintió con la cabeza mientras limpiaba cuidadosamente la lente objetivo de la mira con un paño suave. La experiencia de Mitchell como cazador lo había convertido en un candidato natural para el entrenamiento de francotirador, pero su experiencia práctica con equipos sencillos y fiables lo hacía igualmente cauteloso con la delicada apariencia de la mira. El clima durante el periodo de pruebas había sido típico de la costa de Carolina del Norte, húmedo, impredecible y duro para los equipos de precisión. Cuando empezó a llover durante una prueba de precisión particularmente importante, tanto Harrison como Mitchell observaron con nerviosismo cómo se acumulaba la humedad en las superficies externas de la mira. En cuestión de horas, los delicados mecanismos de ajuste se atascaban, lo que requería una limpieza y lubricación cuidadosas antes de que se pudiera restablecer el funcionamiento normal. De vuelta en Pittsburgh, John Unerle, padre, recibía informes detallados de cada fallo del equipo con la atención metódica de un artesano que entendía que la perfección solo existía en teoría, no en las condiciones de campo donde sus miras finalmente servirían. Trabajando jornadas de 16 horas en su pequeño taller, fabricaba a mano modificaciones para solucionar cada problema documentado, puliendo lentes manualmente y mecanizando componentes con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Emma Unerle le llevaba café a su marido a medianoche y lo encontraba encorvado sobre tornos de precisión que llenaban el taller con el sonido del acero al cortarse. Su marcado acento alemán reflejaba la implicación personal mientras explicaba sus últimas mejoras. Los Simerines necesitan los Z para funcionar a la perfección. Los jóvenes como nuestro Hans dependen del equipo Z. La mención de su hijo, que ahora se entrenaba con los marines en algún lugar del Pacífico, añadía urgencia a un trabajo que ya les absorbía cada minuto del día. El problema de la fragilidad se reveló como el obstáculo más serio para su adopción militar. Durante las prolongadas pruebas de campo, el sistema de montaje de la mira demostró ser problemático bajo la presión repetida del retroceso. El tubo largo se desplazaba mínimamente con cada disparo, lo que requería un reajuste constante que anulaba gran parte de la ventaja de precisión que ofrecía el sistema.
La humedad provocaba que los ajustes externos se atascaran, convirtiendo los precisos mandos micrométricos en mecanismos congelados que resistían cualquier intento de ajuste en el campo. Evaluadores militares documentaron cada fallo con la minuciosidad propia de la evaluación profesional de equipos. Un informe particularmente perjudicial afirmaba sin rodeos: demasiado frágil para un uso prolongado en combate, requiere un mantenimiento excesivo en condiciones de campaña, no se recomienda su adopción. Estas palabras rezumaban la autoridad de la experiencia en el terreno y el peso de la responsabilidad institucional por la vida de los marines. A pesar de las crecientes evidencias de problemas de durabilidad, las bajas de marines en el Pacífico aumentaban con cada asalto anfibio. Guadalcanal había demostrado que las fuerzas japonesas estaban preparadas para operaciones defensivas prolongadas, utilizando posiciones cuidadosamente preparadas y óptica superior para infligir el máximo número de bajas a las fuerzas estadounidenses atacantes. Terava resultaría aún más costosa, con marines avanzando por playas abiertas bajo fuego desde posiciones ocultas que el equipo existente no podía alcanzar eficazmente. El cabo Michei recibió órdenes para el Pacífico a finales de verano, incorporándose a la 4ª División de Marines mientras se preparaba para operaciones que pondrían a prueba la doctrina anfibia estadounidense contra defensas enemigas cada vez más sofisticadas. Su última carta a casa, a Kentucky, reflejaba la mezcla de confianza y ansiedad que caracterizaba a los jóvenes marines que se dirigían a su primera experiencia de combate. Mamá, esta nueva mira es una pasada. Puedo ver las hojas de los árboles a 600 yardas de distancia. Es como si... Los primeros modelos de producción comenzaron a llegar a las unidades de infantería de marina a finales de 1942. Cada fusil venía cuidadosamente embalado en cajas de madera con instrucciones de mantenimiento detalladas y equipo de limpieza especializado. Los fusiles M1 Tino 3A1 National Match, elegidos para el programa de francotiradores, representaban armas de precisión originalmente diseñadas para las competiciones de tiro de Camp Perry. Sus cerrojos pulidos estaban pavonados específicamente para evitar reflejos que pudieran revelar la posición del francotirador a los observadores enemigos. Las especificaciones técnicas reflejaban el equilibrio entre la precisión civil y los requisitos de durabilidad militar. Cada mira telescópica proporcionaba un aumento de 8x a través de una lente objetivo de 1,5 pulgadas, casi el doble de la capacidad de captación de luz de las ópticas militares existentes. El alcance efectivo superaba las 800 yardas en condiciones óptimas, lo que representaba una mejora del 60% con respecto a las capacidades anteriores. El sistema de montaje fijaba la mira telescópica a los fusiles M1990-3A1 especialmente preparados mediante bloques mecanizados que proporcionaban puntos de fijación sólidos, a la vez que permitían su desmontaje en el campo de batalla cuando fuera necesario. Los primeros informes de combate de mediados de 1943 pintaban un panorama alentador de la eficacia del sistema en el campo de batalla. Los francotiradores de la infantería de marina que operaban en Terava informaron de enfrentamientos exitosos a distancias superiores a las 800 yardas. Distancias que antes se consideraban zonas seguras para el movimiento enemigo. Las fuerzas japonesas, acostumbradas a operar fuera del alcance de las armas ligeras estadounidenses, se encontraron vulnerables a distancias que habían considerado tácticamente seguras. Pero a los informes alentadores les siguieron evaluaciones devastadoras de unidades que operaban en los entornos selváticos y húmedos que caracterizaban gran parte del teatro del Pacífico. El informe posterior a la acción de la 1ª División de Marines en Cabo Gloucester fue brutalmente directo, incapaces de utilizar eficazmente los rifles de francotirador M120-3A1 sin protección debido a las condiciones climáticas y del terreno. Evaluaciones similares llegaron de otras unidades que operaban en entornos de alta humedad, donde los mecanismos de precisión fallaban con alarmante frecuencia. Los informes negativos cayeron en los escritorios del cuartel general del Cuerpo de Marines como granadas, cada uno minando la confianza en el equipo que había demostrado ser tan prometedor durante las pruebas controladas. La voz del coronel Sterling resonó con fuerza al repasar las evaluaciones de campo. Les dije que ese artilugio no funcionaría en condiciones reales de combate. La preferencia institucional por los sistemas probados sobre las soluciones innovadoras parecía justificada por una experiencia en el campo de batalla indiscutible. La decisión de seguir adelante no surgió de la confianza en el equipo, sino de la desesperación. Nacido del creciente número de bajas en todo el teatro del Pacífico. A finales de 1943, los comandantes de la infantería de marina se enfrentaron a la cruda realidad de la guerra anfibia.
Cada asalto importante resultaba en miles de bajas estadounidenses, muchas de ellas infligidas por francotiradores enemigos que operaban a distancias donde el equipo estadounidense existente no podía responder eficazmente. El imperativo estratégico de mantener el impulso ofensivo contra las fortificaciones japonesas en las islas exigía soluciones, incluso imperfectas, que conllevaban importantes riesgos operacionales. El capitán Van Orton recibió autorización para proceder con una adquisición limitada, pero las condiciones asociadas a la decisión reflejaban el escepticismo institucional sobre la viabilidad en el campo de batalla de los sistemas inerciales. Cada mira telescópica se entregaría con protocolos de mantenimiento detallados, desarrollados específicamente para entornos de alta humedad. Estuches especiales de Marta, un material resistente a la humedad, protegerían los delicados mecanismos durante el transporte. Lo más importante era que las miras se montarían exclusivamente en fusiles M1203A1 National Match, armas de precisión cuya exactitud inherente maximizaría cualquier ventaja que proporcionara el sistema óptico. John Unerle, padre, comprendió que esta representaba su última oportunidad para demostrar que la ingeniería de precisión civil podía servir eficazmente a las necesidades militares. Trabajando día y noche en su taller de Pittsburgh, implementó modificaciones diseñadas para se abordaron todas las fallas documentadas en las pruebas de campo. Los tubos de las miras recibieron un techo interno adicional para evitar la infiltración de humedad. Los mecanismos de ajuste externos se rediseñaron con componentes más grandes y robustos que pudieran funcionar incluso contaminados con arena o salpicaduras de agua salada. Cada lente se probó individualmente en condiciones de combate simuladas, incluyendo temperaturas extremas y niveles de humedad típicos de las operaciones en el Pacífico. El objetivo de producción de 2.800 miras representó una tarea titánica para una pequeña empresa óptica que anteriormente se había centrado en equipos civiles para tiro al blanco. Emma Unerle gestionó la expansión del negocio con discreta eficiencia, contratando a más artesanos y organizando los cronogramas de producción para equilibrar las tendencias perfeccionistas de su esposo con los requisitos de entrega militar. Cada mira requería docenas de componentes mecanizados con precisión y horas de ensamblaje manual por parte de técnicos especializados que comprendían que su trabajo se pondría a prueba en condiciones donde un fallo significaría bajas estadounidenses. Los fusiles M120.03A1 seleccionados para el programa de francotiradores se sometieron a extensas modificaciones para garantizar la compatibilidad con el sistema de montaje inercial. Los armeros de la Infantería de Marina en el Astillero Naval de Filadelfia desarrollaron procedimientos especializados para la instalación de los bloques de montaje, mecanizando el cajón de mecanismos de cada fusil con tolerancias precisas que mantendrían la precisión bajo cero. El uso repetido de los cerrojos pulidos, característicos de los rifles de competición nacionales, los hacía parecer de uso común. Estos cerrojos, pavonados meticulosamente para eliminar cualquier superficie reflectante que pudiera delatar la posición del francotirador a los observadores enemigos, se ajustaban para proporcionar disparos nítidos y consistentes que complementaban la precisión del sistema óptico. El cabo James Michey recibió su rifle asignado a principios de 1944, mientras entrenaba con la 4ª División de Marines en Camp Pendleton, California. El rifle, con número de serie 1464, lucía las marcas del arsenal de Springfield y el acabado impecable que distinguía a las armas de competición nacionales de los rifles de infantería estándar. La mira inercial, montada sobre el mecanismo, representaba la culminación de meses de desarrollo. Su aumento de ochox y su óptica de máxima nitidez proporcionaban una resolución de objetivos superior a cualquier otra que Michey hubiera experimentado anteriormente. El programa de entrenamiento desarrollado para el sistema inercial hacía tanto hincapié en los procedimientos de mantenimiento como en la técnica de tiro. Los marines aprendían a desmontar y limpiar los mecanismos externos de la mira utilizando herramientas especializadas diseñadas específicamente para condiciones de campo. La protección contra la humedad se convirtió en una habilidad crucial, con instrucciones detalladas sobre el uso adecuado de fundas protectoras y materiales desecantes que podían prevenir las fallas relacionadas con la humedad. Las pruebas anteriores presentaban dificultades. Cada francotirador debía demostrar su pericia en el mantenimiento de la mira telescópica antes de ser certificado para operaciones de combate. Las pruebas de campo en Camp Pendleton arrojaron resultados que validaron el potencial del sistema, a la vez que pusieron de manifiesto la curva de aprendizaje necesaria para su uso eficaz. En las condiciones secas de California, las miras modificadas funcionaron a la perfección, ofreciendo una precisión angular inferior a un minuto a distancias que superaban con creces los 800 metros.
Los marines que habían lidiado con las limitaciones del equipo existente se encontraron de repente capaces de realizar disparos precisos a distancias nunca antes intentadas. La pericia de Michei con el sistema se desarrolló rápidamente. Su experiencia como cazador en Kentucky le proporcionó una comprensión intuitiva del tiro de precisión que se tradujo de forma natural a las aplicaciones militares. Sus puntuaciones de entrenamiento superaron sistemáticamente los estándares de calificación, con agrupaciones de disparos a 600 metros de menos de 10 centímetros utilizando munición estándar M2. Más importante aún, su confianza en el equipo creció con cada sesión de entrenamiento, creando la base psicológica necesaria para un desempeño eficaz en combate. El primer despliegue en combate del M11903A1, un sistema ER, se produjo con el asalto de la Cuarta División de Marines a las Islas Marshall a principios de 1944. Wadrilene y Majuro ofrecieron condiciones ideales para probar las miras de precisión, un clima relativamente seco, buena visibilidad y posiciones defensivas que favorecían los combates a larga distancia frente a los combates cuerpo a cuerpo en la jungla, característicos de las operaciones anteriores en el Pacífico. Los informes iniciales fueron alentadores, con francotiradores de la Infantería de Marina logrando bajas confirmadas a más de 900 yardas. La primera experiencia de combate de Michei con la mira Unerle se produjo durante la reducción de las posiciones japonesas en las playas del norte de Wadrilene. Desde una posición oculta tras formaciones de coral, atacó a las ametralladoras enemigas que dirigían el fuego contra la Infantería de Marina que avanzaba. El aumento de ochox de la mira permitió identificar con precisión el objetivo a distancias en las que el personal enemigo se distinguía como individuos en lugar de figuras anónimas. Su primera baja confirmada se produjo a una distancia medida de 820 yardas, un disparo imposible con el equipo estándar de la época. El impacto psicológico de los combates exitosos a larga distancia trascendió las ventajas tácticas inmediatas. Los marines, que antes se sentían superados en alcance por los francotiradores japoneses, de repente poseían la capacidad de dominar el entorno de tiro de precisión que caracterizó gran parte del combate en el teatro del Pacífico. Las fuerzas enemigas, que se habían acostumbrado a la comodidad de la infantería de marina, se vieron obligadas a tomar el control de la situación. Operando a lo que consideraban distancias seguras, se encontraron vulnerables al fuego estadounidense a alcances nunca antes experimentados. Sin embargo, las condiciones ambientales relativamente benignas de las Islas Marshall no proporcionaron una prueba completa de la durabilidad de los sistemas. El siguiente despliegue importante se produciría con el asalto a Saipan, donde la humedad tropical y el polvo de coral característico de la guerra en cuevas pondrían a prueba cualquier suposición sobre la fiabilidad del equipo. Michei y sus compañeros francotiradores se prepararon para operaciones que pondrían a prueba no solo su puntería, sino también su capacidad para mantener el equipo de precisión en condiciones que habían destruido generaciones anteriores de mecanismos delicados. Las especificaciones técnicas que regían el rendimiento de los sistemas inerciales reflejaban compromisos entre la precisión civil y la durabilidad militar, que en última instancia determinarían el éxito o el fracaso del programa. El aumento de ochox proporcionaba ventajas significativas en la identificación y el ataque a objetivos, pero los tubos de mira más largos requerían sistemas de montaje más robustos que añadían peso y complejidad. Las lentes objetivo de 1,5 pulgadas captaban mucha más luz que las ópticas militares existentes, lo que permitía un uso eficaz en condiciones de visibilidad reducida. Sin embargo, las superficies de vidrio más grandes presentaban una mayor vulnerabilidad a la contaminación ambiental. El control de calidad de la producción se volvió cada vez más crítico a medida que se aceleraban los plazos de despliegue para cumplir con los requisitos de combate. Cada mira se sometía a pruebas individuales que incluían la verificación de la precisión, se realizaron comprobaciones de funcionamiento mecánico y pruebas de estrés ambiental diseñadas para simular las condiciones de combate. John Unerle, padre, inspeccionaba personalmente uno de cada 10 visores, su ojo experto detectaba defectos mínimos que podrían pasar desapercibidos en los controles de calidad rutinarios, pero que podrían resultar catastróficos bajo el estrés del combate. El costo humano de las fallas del equipo permanecía constantemente visible para todos los involucrados en el desarrollo e implementación del programa. Cada informe negativo de campo representaba no solo deficiencias técnicas, sino también bajas estadounidenses que podrían haberse evitado con un equipo más fiable. La presión por tener éxito pesaba enormemente tanto sobre los contratistas civiles como sobre el personal militar, creando una urgencia que trascendía los ciclos normales de desarrollo en tiempos de paz y exigía soluciones que pudieran salvar vidas de inmediato, en lugar de a largo plazo. Los informes posteriores a la acción en Saipan llegaron al cuartel general del Cuerpo de Marines en Washington como una sucesión de golpes bajos.
Cada documento socavaba la confianza en el equipo que había demostrado ser tan prometedor en condiciones controladas. La evaluación de la primera división de marines fue particularmente perjudicial. Los rifles de francotirador M1903A resultaron ineficaces debido a que las condiciones ambientales y los requisitos de mantenimiento excedían las capacidades de campo. Informes similares llegaron de otras unidades, pintando un panorama consistente de el equipo de precisión fallaba bajo las duras condiciones de las operaciones de combate tropicales. La voz del coronel William Sterling resonó con fuerza al repasar las crecientes pruebas de fallos del sistema durante una acalorada reunión de la Junta de Equipamiento a finales del verano de 1944. Caballeros, advertí sobre la adopción de equipo civil para uso militar. Estos informes confirman que los mecanismos complejos no tienen cabida en las operaciones de combate. Sus palabras reflejaban una mentalidad institucional que valoraba la simplicidad probada por encima de la complejidad innovadora, una filosofía conservadora que parecía justificada por la experiencia en el campo de batalla, la cual no podía ser descartada ni explicada de forma aislada. Los fallos técnicos documentados en los informes de campo seguían patrones predecibles que validaban todas las preocupaciones planteadas por los escépticos evaluadores militares. La infiltración de humedad empañaba los elementos ópticos, inutilizando las miras durante enfrentamientos críticos. El polvo de coral de las operaciones de guerra en cuevas dañaba los mecanismos de ajuste externos hasta bloquearlos por completo. Lo más perjudicial de todo era que los sistemas de montaje se aflojaban bajo el retroceso sostenido, lo que requería un reajuste constante que anulaba las ventajas de precisión que el sistema estaba diseñado para proporcionar. La experiencia personal del cabo James Mitchell personificaba el coste humano de los fallos de equipo en condiciones de combate. Durante la salvaje guerra tropical en la lucha por las tierras altas centrales de Saipán, su mira telescópica falló justo en el momento en que más se necesitaba precisión de tiro. Un francotirador japonés, apostado en un complejo de cuevas, había estado atacando sistemáticamente a los líderes de escuadra de los marines, infligiendo bajas que desestabilizaron la cohesión de la unidad y ralentizaron el avance a través de un terreno que favorecía las operaciones defensivas. Mitchell había identificado la posición enemiga mediante una observación paciente, fijándose en los fogonazos que revelaban la ubicación del francotirador a unos 400 metros, al otro lado de un valle lleno del humo y el polvo del continuo bombardeo de artillería. La distancia de combate estaba dentro de las capacidades de su fusil M192-3A1 con miras abiertas, pero la naturaleza oculta del objetivo requería aumento óptico para colocar el disparo con precisión a través de la estrecha abertura que representaba la única vulnerabilidad del francotirador enemigo. Mientras Mitchell se preparaba para disparar, situado tras un grupo de rocas volcánicas, la lente objetivo de la mira telescópica se empañó por completo, el aire tropical húmedo se condensaba en la superficie del cristal más rápido de lo que podía evaporarse bajo el calor sofocante. Los intentos de limpiar la lente siguiendo los procedimientos de limpieza aprobados resultó inútil, ya que la humedad continuó acumulándose a pesar de su meticulosa atención a los protocolos de mantenimiento. Las perillas de ajuste externas, cubiertas de fino polvo de coral que se había infiltrado en cada pieza del equipo durante semanas de guerra en la cueva, se negaron a moverse a pesar de la aplicación de los lubricantes especificados en los manuales técnicos. Obligado a disparar con miras abiertas a una distancia donde la precisión era crucial, Mitchell disparó 3 rondas cuidadosamente dirigidas a la entrada de la cueva, donde los fogonazos habían revelado la posición enemiga. El francotirador japonés respondió de inmediato, su bala impactó en la cubierta protectora de Mitchell y lo cubrió de fragmentos de roca antes de que una segunda bala le alcanzara la carne, atravesándole el hombro izquierdo con el característico crujido. Al impacto de alta velocidad indicado. La amarga transmisión de radio de Mitchell a su comandante de compañía reflejaba la frustración que sentían los marines en todo el teatro del Pacífico, a quienes se les había prometido un equipo revolucionario pero que en su lugar recibieron mecanismos delicados que fallaron bajo el estrés del combate. Esto es más frágil que la porcelana de mi abuela. Solicitar autorización para utilizar el fusil reglamentario durante el resto de la operación. Las palabras transmitían una decepción personal y una ira táctica que trascendía la experiencia individual, representando la desilusión colectiva de los marines que se habían entrenado extensamente con equipos que demostraron ser poco fiables cuando sus vidas dependían de ello. De vuelta en Pittsburgh, John Unerle Sr. recibió los devastadores informes de campo con la atención metódica de un artesano que comprendía que cada fallo documentado representaba no solo deficiencias técnicas, sino bajas estadounidenses que podrían haberse evitado con un diseño más robusto. En lugar de aceptar la derrota, estudió cada fracaso sistemáticamente, tratando cada informe negativo como datos que podían servir de base para mejorar las soluciones.
Trabajando jornadas de 18 horas en su taller, desarrolló nuevas técnicas de sellado diseñadas para prevenir la infiltración de humedad en condiciones de humedad extrema. Los desafíos ambientales a los que se enfrentó la óptica de precisión en el Teatro del Pacífico superaron cualquier cosa encontrada en aplicaciones civiles de tiro al blanco. Los niveles de humedad superaban regularmente el 90%, creando condiciones en las que las superficies metálicas se corroían rápidamente y los elementos ópticos se empañaban a pesar de los recubrimientos protectores. El polvo de coral poseía propiedades abrasivas que desgastaban los acabados superficiales y contaminaban los mecanismos lubricados más rápido de lo que el mantenimiento de campo podía solucionar. La niebla salina procedente de las operaciones anfibias creó problemas de corrosión adicionales que atacaron con implacable persistencia tanto los componentes de acero como los de latón. Los armeros de la Infantería de Marina en el Pacífico comenzaron a desarrollar modificaciones no autorizadas basadas en la experiencia de campo que los manuales técnicos no podían prever. En el Astillero Naval de Filadelfia, técnicos especializados trabajaron con veteranos de combate para identificar soluciones prácticas de protección ambiental que iban más allá de las especificaciones oficiales. La brecha existente entre el diseño de los equipos y la realidad operativa generó oportunidades de innovación que los sistemas burocráticos de adquisiciones no podían abordar a través de los canales habituales. El avance que finalmente reivindicaría el sistema inercial provino de una fuente inesperada. El sargento de la Infantería de Marina Robert Chen, que operaba con la Tercera División de Infantería de Marina en Okinawa, desarrolló técnicas de campo para proteger su mira telescópica de precisión durante el transporte y el almacenamiento, lo que mejoró significativamente su fiabilidad en condiciones de combate. Utilizando seda japonesa recuperada e ingenio naval, creó cubiertas impermeables para techos que podían desplegarse y retirarse rápidamente según lo exigieran las situaciones tácticas. El sistema de protección improvisado de Chen le permitió mantener su visor inercial en condiciones funcionales durante los brutales combates por las posiciones defensivas del sur de Okinawa. Su historial de bajas reflejaba el potencial del sistema cuando se mantenía adecuadamente. 23 bajas enemigas confirmadas a distancias promedios superiores a 700 yardas. Más importante aún, su éxito demostró que el equipo podía funcionar de manera confiable cuando los operadores comprendían y se adaptaban a sus limitaciones ambientales, en lugar de esperar que funcionara como alternativas más simples y robustas. Las ventajas tácticas que proporcionaban los enfrentamientos exitosos a larga distancia se hicieron evidentes para los comandantes de la Infantería de Marina que presenciaron la eficacia de los sistemas en condiciones óptimas. Las dotaciones de ametralladoras enemigas que habían dominado las posiciones defensivas gracias a sus campos de tiro superiores se encontraron vulnerables a disparos de precisión a distancias que habían considerado seguras. Los francotiradores japoneses, que anteriormente habían superado en alcance a las fuerzas estadounidenses, descubrieron que sus posiciones ocultas podían ser identificadas y atacadas con una precisión devastadora cuando las condiciones atmosféricas favorecían el rendimiento óptico. Pero estos éxitos aislados se produjeron en un contexto de fracaso sistemático que socavó la confianza en la viabilidad general del programa. Por cada Chen que logró resultados notables gracias a una disciplina de mantenimiento excepcional, docenas de otros marines lucharon con equipos que fallaron en momentos críticos. La realidad estadística de las operaciones de combate exigía porcentajes de fiabilidad que el sistema Unertal, a pesar de sus ventajas teóricas, no podía ofrecer de forma consistente en condiciones de combate. Comenzaron a circular órdenes entre las unidades de marines en el Pacífico, ordenando la eliminación gradual de los rifles de francotirador M1903A1 no aptos para el combate en favor de alternativas más robustas. La decisión reflejó las prioridades institucionales que valoraban la mediocridad constante por encima del rendimiento excepcional que conllevaba riesgos de fiabilidad inaceptables. Los marines que habían invertido meses aprendiendo las complejidades de los sistemas se encontraron reentrenándose con equipos más sencillos que ofrecían menos capacidades pero mayor durabilidad en condiciones adversas. El coste humano de esta transición fue más allá de las consideraciones tácticas, abarcando el impacto psicológico en los marines que habían experimentado las capacidades de los sistemas en circunstancias favorables. Michei, que se recuperaba de su herida en el hombro en un hospital de campaña en Saipan, expresó la profunda decepción que sentían muchos francotiradores que comprendían lo que estaban perdiendo. Prefiero un equipo que funcione el 70% del tiempo a uno que sea perfecto el 10% del tiempo. Los marines muertos no se benefician de ventajas teóricas. La guerra olvidada comenzó con equipo olvidado. Cuando las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 en junio de 1950, el cuerpo de marines se encontró desesperadamente falto de precisión.
Las capacidades de tiro, tras años de recortes presupuestarios posteriores a la guerra, habían reducido los programas de francotiradores a mínimos grupos de entrenamiento en almacenes de todo Estados Unidos continental. Cientos de fusiles M13A1 equipados con miras telescópicas sin esterilizar permanecían almacenados en depósitos recubiertos de Kosmoli. Sus fracasos en tiempos de guerra parecen confirmar la sabiduría institucional sobre la incompatibilidad de los delicados equipos civiles con los requisitos militares. La resurrección del sistema desacreditado no se produjo mediante decisiones políticas deliberadas, sino por la necesidad práctica nacida de los recursos limitados y las demandas operativas urgentes. Las unidades de marines desplegadas en Corea carecían de suficientes rifles de francotirador modernos para cumplir con los requisitos tácticos, lo que obligó a los intendentes a distribuir el equipo de precisión que quedaba disponible en los depósitos. Los mismos visores que habían fallado en las húmedas selvas del Pacífico fueron enviados a una península donde las condiciones ambientales resultarían drásticamente diferentes a su experiencia de combate anterior. El terreno montañoso y árido de Corea creó condiciones operativas que potenciaron las fortalezas de los sistemas Unertile en lugar de exponer sus vulnerabilidades ambientales. Las condiciones atmosféricas despejadas que prevalecieron en gran parte de la península permitieron aprovechar al máximo el aumento de 8X del visor y sus capacidades superiores de captación de luz. Los rangos de combate que regularmente superaban las 800 yardas favorecían las ópticas de precisión sobre las alternativas más simples y de menor alcance que habían reemplazado al sistema inercial en las operaciones del Pacífico durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El cabo de la Infantería de Marina Robert Williams recibió su fusil antiaéreo M1NG3A1 asignado en el perímetro de Buxton en agosto de 1950, observando el equipo con escepticismo heredado de los marines más veteranos que habían experimentado las fallas del sistema durante operaciones de combate anteriores. La mira telescópica llevaba las marcas de fabricación del taller de John Unerle en Pittsburgh, sus herrajes de latón mostraban la pátina verde del paso del tiempo, pero los elementos ópticos permanecían nítidos como el cristal a pesar de los años de almacenamiento. La experiencia de Williams en la caza en Kentucky le proporcionó familiaridad con los principios del tiro de precisión, pero el aumento de 8X del Ehor superó cualquier cosa que hubiera utilizado anteriormente. El periodo de entrenamiento en Busen permitió a Williams descubrir capacidades que habían sido teóricas en lugar de prácticas durante el problemático despliegue de sistemas en el Pacífico. En las condiciones secas de Corea, los mecanismos de ajuste externos funcionaron con una precisión mecánica que permitió ajustes de mira repetibles para múltiples distancias objetivo. El sistema de montaje mantuvo la estabilidad cero durante cientos de disparos, eliminando la necesidad de recalibrar constantemente el sistema, un problema que había afectado al sistema durante las operaciones en zonas tropicales húmedas. Lo más importante es que la claridad óptica se mantuvo constante durante largas sesiones de tiro, sin los problemas de empañamiento que habían inutilizado las miras durante los críticos enfrentamientos en el Pacífico. La primera baja confirmada de Williams con el sistema Unertile se produjo durante operaciones defensivas alrededor del perímetro de Buxton a principios de septiembre de 1950. Un francotirador norcoreano posicionado en la colina 207 había estado atacando sistemáticamente a los equipos de ametralladoras de la Marina, infligiendo bajas que desbarataron posiciones defensivas críticas para mantener la integridad del perímetro. La posición del enemigo, identificada mediante una observación paciente a una distancia medida de 940 yardas, requería un disparo de precisión a través de una estrecha abertura entre formaciones rocosas que representaba la única vulnerabilidad del francotirador. El proyecto puso de manifiesto las capacidades del sistema en condiciones óptimas. La cuidadosa estimación de distancias de Williams, combinada con ajustes precisos de deriva y elevación mediante las perillas micrométricas externas del visor, permitió acertar al primer disparo a distancias que habrían requerido múltiples disparos de medición con sistemas ópticos más simples. El francotirador norcoreano, acostumbrado a operar fuera del alcance efectivo de las armas ligeras estadounidenses, se vio abatido por fuego de precisión efectuado desde una distancia que él consideraba tácticamente segura. La noticia de los éxitos en los combates de largo alcance se extendió rápidamente entre las unidades de marines que operaban a lo largo del frente coreano, creando un renovado interés en equipos que muchos habían descartado por considerarlos inadecuados para el combate. El récord de bajas confirmadas de Williams aumentó constantemente a lo largo de los combates de otoño, alcanzando las 12 bajas enemigas en noviembre de 1950, todas a distancias superiores a 700 yardas. Más importante aún, su tasa de aciertos se acercaba al 90% en el primer disparo cuando las condiciones atmosféricas permitían un rendimiento óptimo de la mira.
El impacto psicológico de la renovada capacidad de precisión de largo alcance se extendió más allá de las ventajas tácticas inmediatas para abarcar implicaciones estratégicas para la doctrina de francotiradores de la infantería de marina. Las fuerzas enemigas que se habían acostumbrado a operar a distancias que consideraban seguras del fuego estadounidense se encontraron vulnerables a ataques de precisión a distancias que redefinieron el entorno táctico. Las fuerzas chinas que entraron en el conflicto descubrieron que sus ventajas numéricas podían verse significativamente mermadas por francotiradores estadounidenses individuales equipados con sistemas ópticos superiores. La justificación técnica de los principios de diseño de los sistemas inerciales surgió a través de la documentación sistemática de su rendimiento en condiciones coreanas. Los mismos mecanismos de ajuste externo que habían fallado en la humedad del Pacífico funcionaron a la perfección en el clima seco de Corea, proporcionando ajustes precisos y repetibles que permitieron una exactitud constante a largas distancias. La claridad óptica, que se había visto comprometida por la humedad tropical, se mantuvo intacta a lo largo de temperaturas extremas que oscilaron entre el calor del verano y condiciones invernales cercanas a los -30°F. La estabilidad de los sistemas de montaje en condiciones coreanas validó decisiones de diseño que habían sido criticadas durante las operaciones en el Pacífico. Los bloques de montaje mecanizados con precisión, cuando se instalan y mantienen correctamente, proporcionan una fijación de la mira extremadamente sólida que mantiene la estabilidad del cero durante miles de disparos. Los tubos de visor más largos, que se habían considerado engorrosos en la Guerra de la Jungla, demostraron ser ventajosos en terrenos montañosos donde las distancias de ocultamiento permitieron un uso eficaz de sistemas ópticos extendidos. El disparo certero de Williams a 1200 yardas se produjo durante los encarnizados combates alrededor de Seúl a principios de 1951. Un francotirador chino, apostado en un edificio fabril bombardeado, había estado apuntando a los observadores avanzados de la infantería de marina, impidiendo una coordinación efectiva de la artillería que era fundamental para reducir los puntos fuertes enemigos. El alcance extremo requería un cálculo cuidadoso de la caída de la bala y la deriva del viento, factores que los mecanismos de ajuste precisos de la mira inerte podían compensar cuando las condiciones atmosféricas permanecían estables. El disparo, efectuado desde una posición oculta entre las ruinas de un distrito residencial, alcanzó al francotirador enemigo en la parte superior del torso a una distancia que estableció nuevos estándares para la capacidad de tiro de precisión de la Marina. El análisis posterior al disparo confirmó el alcance mediante mediciones de triangulación, proporcionando documentación que influiría en la doctrina de entrenamiento de francotiradores durante décadas. El ejercicio demostró que los sistemas no terrestres mantenidos adecuadamente podían proporcionar fuego de precisión a distancias que se acercaban a los límites teóricos del rendimiento balístico de los cartuchos 3006. El sargento James Mitchell, que ahora ejercía como instructor en la Escuela de Francotiradores de la Infantería de Marina en Guántico, recibió informes sobre los éxitos en Corea con emociones encontradas que reflejaban su propia y complicada relación con el sistema Unertile. Su experiencia en la Segunda Guerra Mundial le había enseñado la amarga lección del fallo de los equipos en momentos críticos. Pero los resultados coreanos sugirieron que los problemas en el teatro del Pacífico se debían a factores ambientales, más que a fallos de diseño fundamentales. John Unerle Jr., quien asumió el control del negocio de su padre tras la muerte del anciano artesano en 1951, visitó instalaciones del Cuerpo de Marines para recabar opiniones de francotiradores que habían utilizado el sistema en condiciones de combate. Las conversaciones revelaron lecciones importantes sobre la relación entre el diseño de equipos y el entorno operativo, que servirían de base para futuros esfuerzos de desarrollo. La valoración de Mitchell fue, como de costumbre, directa. El telescopio de tu padre me salvó la vida más veces de las que me falló. Simplemente teníamos que aprender a usarlo correctamente. La Guerra de Corea proporcionó la prueba de campo prolongada que el apresurado calendario de despliegue de la Segunda Guerra Mundial no había permitido. En condiciones ambientales adecuadas, con procedimientos de mantenimiento apropiados y capacitación del operador, el sistema Unertile ofreció una capacidad de tiro de precisión que superó con creces las alternativas existentes. La reivindicación no llegó a través de la rehabilitación burocrática, sino a través del desempeño documentado en el campo de batalla que estableció nuevos estándares para la efectividad de los francotiradores estadounidenses. Las lecciones aprendidas en Corea resultarían proféticas para la reivindicación final de los sistemas en Vietnam, donde condiciones ambientales similares a las del Teatro del Pacífico volverían a poner a prueba la fiabilidad de los equipos. Pero para entonces, tanto el equipo como los marines que lo utilizaban habían evolucionado para adaptarse a las características del sistema, en lugar de esperar que funcionara como alternativas más simples.
La idea imposible finalmente había encontrado la combinación adecuada de condiciones y comprensión necesarias para que se realizara todo su potencial. Prueba.